A comienzos de los años 90, el Perú vive bajo la presión constante de la guerra interna. La violencia se infiltra en los distritos, mercados, paraderos y también en los campus universitarios. En las universidades estatales, las aulas se han vuelto trincheras. Sendero Luminoso y el MRTA buscan captar estudiantes. El Estado responde instalando controles, detenciones y finalmente presencia militar. La Cantuta, la universidad donde se forman los futuros maestros del país, queda atrapada en ese clima. A inicios de 1991, un video transmitido por Televisión Nacional muestra un acto político-cultural dentro del campus. La imagen basta para instalar la narrativa de que Sendero domina la universidad. El 21 de mayo de 1991, Alberto Fujimori decide visitar el campus. Lo reciben con piedras y gritos. El presidente se retira irritado, sintiendo de que el control del Estado se le escapa en plena capital. La respuesta no tarda. Al día siguiente, el 22 de mayo de 1991, soldados toman San Marcos y la Cantuta. 56 estudiantes son detenidos. 3 de ellos, Marcelino Rosales Cárdenas, Felipe Flores Chipana y Armando Amaro Cóndor, enfrentarían un desenlace fatal un año después, aunque ese destino nadie lo imagina todavía. Lo único evidente es el ambiente de tensión que queda después del operativo. Ese mismo día, el ejército instala una base dentro de la Cantuta, la base de acción cívica, a cargo de la unidad de combate de paracaidistas número 39 del ejército, bajo el mando inicial de Aquilino Portela y posterior del teniente Adolfo Velarde Astete. El nombre suena a iniciativa social, pero su función es otra. La llamada base de acción cívica se instala en la Cantuta con un propósito oficial: reforzar la seguridad dentro del campus. La ubicación no es casual. Los militares acantonados se colocan en la capilla, exactamente entre los dormitorios de los estudiantes. Desde ese punto controlan el ingreso y la salida, patrullan los pasillos, borran las pintas consideradas subversivas y supervisan las actividades cotidianas de la universidad. En apariencia, la base está ahí para proteger, pero su presencia crea un ambiente de vigilancia permanente. Lo que ese personal militar no sabe ni sospecha es que de manera paralela existe una operación de inteligencia conocida como Plan Narval, destinada para infiltrar agentes dentro de instituciones estatales y universidades nacionales. Estos infiltrados ya se mueven dentro del campus, recogen información, elaboran listas y observan estudiantes y profesores sin que la propia base militar instalada en la Cantuta tenga conocimiento de ello. La universidad queda así bajo dos controles simultáneos: el visible, manejado por el ejército, y el clandestino, manejado por la inteligencia. Paralelamente, en el año 1991, dentro del servicio de inteligencia del ejército, empieza a consolidarse un mecanismo clandestino de lucha antisubversiva. Una red de agentes operativos, con ascensos rápidos, misiones sin registro y órdenes que no pasan por documentos. Un destacamento secreto que pronto será conocido como el Grupo Colina. Mientras tanto, Lima vive días marcados por explosiones, apagones y ataques dirigidos. Las calles respiran tensión, la ciudadanía exige y el gobierno intenta mantener el control. Con el Plan Narval en marcha, el Servicio de Inteligencia ha infiltrado a cientos de agentes en distintas entidades estatales y universidades nacionales. En ese contexto, desde 1986, José Tena Jacinto trabaja para el Servicio de Inteligencia del Ejército. Para cumplir esa función, Tena ingresó como estudiante de la carrera de Construcción Civil en la Universidad La Cantuta. Su tarea es clara: identificar, vigilar, reportar nombres y actividades de estudiantes ligados a Sendero Luminoso o al MRTA. Durante años envía informes regulares a sus superiores en el CIE, pero en 1991 la cadena de mando cambia. Por orden directa, Tena ya no reporta su jefatura original. A partir de ese momento, sus reportes van a un solo destino: el capitán Santiago Martín Rivas, jefe operativo del destacamento Colina. El 14 de julio de 1992, 4 días antes del operativo, Martín Rivas ordena una acción de contrainteligencia adicional. Dispone que el técnico Víctor Manuel Hinojosa se infiltre en el campus de la Cantuta para tomar fotografías de los recintos y registrar cualquier actividad considerada sospechosa. A pesar del resguardo militar en los accesos, Hinojosa entra sin problemas alrededor de las 9 de la mañana. Lleva una cámara, empieza fotografiando la entrada, luego avanza hacia el comedor captando más imágenes, pero su presencia no pasa desapercibida. Un grupo de estudiantes, conocido dentro de la universidad como los Tucos, simpatizantes del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, advertirá que Hinojosa no es alumno, ni trabajador, ni rostro conocido. Se acercan, lo rodean y le preguntan: ¿qué está haciendo?
La situación escala rápido. Los tucos lo confrontan de manera agresiva e intentan arrebatarle la cámara. En medio de la trifulca, Hinojosa desespera y grita: «Vengo a ver a Tena Jacinto, soy su familiar». Un estudiante que está cerca, compañero de clases de Tena, escucha el grito, sale corriendo y abre la puerta del aula y alterado anuncia: «José, José, a tu familiar lo han agarrado los tucos». Tena Jacinto baja de inmediato, sabe que algo ha salido mal, que alguien ha cometido un error y que su propia infiltración podría estar al descubierto. Cuando llegan al lugar de los hechos, encuentra a Hinojosa en el suelo, lastimado y aferrado a la cámara con ambas manos. Tena interviene sin dudar: «¿Qué pasa? Es mi primo, somos fotógrafos». La frase funciona, el ambiente sigue cargado, pero la violencia se ha detenido. Tena levanta a Hinojosa del suelo, lo sujeta por los hombros y le pregunta: «¿Qué pasó, primo?», manteniendo la actuación frente a todos. Para asegurar su tapadera, le quita la cámara, abre el compartimiento y rompe el rollo fotográfico delante de los estudiantes. Después lo acompaña afuera del campus, fingiendo preocupación familiar. Nadie sabe que ambos son agentes infiltrados. El incidente deja a Tena expuesto. La agresión, la sospecha y el hecho de haber tenido que intervenir hacen evidente que su presencia podría ser descubierta en cualquier momento. En los días siguientes, Tena Jacinto deja de dormir en la villa estudiantil dentro de la cantuta. Se mudará temporalmente a las inmediaciones de Villa El Sol, fuera del campus, donde puede mantenerse seguro. La noche del 16 de julio de 1992, Miraflores seguía su rutina habitual. Gente saliendo del trabajo, familias caminando por el parque, locales abiertos, tráfico moderado, nada fuera de lo común. A las 9:20 de la noche, 2 vehículos avanzaron por la avenida Larco. Nadie lo sabía entonces, pero ambos habían sido cargados con una fuerte cantidad de explosivos. Los integrantes del PSP, Sendero Luminoso, los dejaron estacionados en el Jirón Tarata, una calle estrecha rodeada de edificios multifamiliares. A las 9:22, el silencio del distrito se quebró de inmediato. La explosión fue tan potente que se sintió en gran parte de la ciudad. La onda expansiva dañó ventanas, fachadas y balcones y desplazó varios vehículos estacionados. En pocos segundos, el Jirón Tarata quedó cubierto de humo, polvo y escombros. Los vecinos salieron como pudieron, desorientados y buscando a gritos a sus familiares. La explosión dejó 22 víctimas y más de 100 heridos, muchos de ellos vecinos que jamás habían visto tan de cerca la tragedia de la guerra interna. Las imágenes recorrieron el país. Miraflores, uno de los distritos más seguros y transitados de Lima, había sido convertido en escenario de guerra. El atentado en Tarata ocurre a las 9:22 de la noche. Para la medianoche, la información ya circula a toda velocidad por los canales de inteligencia. En el Servicio de Inteligencia del Ejército, el CIE, y el Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN, las oficinas no duermen. Las líneas telefónicas no se detienen. Los agentes trabajan contrarreloj, procesando informes, llamadas anónimas, rumores, fotografías y datos sueltos. Cualquier cosa que permite identificar a los responsables. En paralelo, en la cantuta, José Tena Jacinto hace lo mismo. Como ya no duerme en los dormitorios por motivos de seguridad, Tena depende de su pequeña red de contactos, estudiantes y profesores que le pasan información de forma discreta. Uno por uno, esos rumores comienzan a llegar. Las versiones coinciden en lo principal, que alrededor de las 11 de la noche, apenas 2 horas después de la explosión en Miraflores, algunos estudiantes volvieron al campus lastimados, agitados y claramente alterados. Ese comentario, solo un rumor dentro del campus, llega rápido a oídos del infiltrado y Tena, cumpliendo su protocolo, remite la información a sus superiores. En alguna sala del segundo piso del Servicio de Inteligencia Nacional se reúnen los nombres que dominan el aparato de seguridad del país. Vladimiro Montesinos, Nicolás Derbari Hermosa Ríos, Julio Salazar Monroe, jefe del SIN, Alberto Pinto Cárdenas, del CIE, y Fernando Rodríguez Avalescoa, responsable del Grupo Colina ante el alto mando. Montesinos exige una respuesta rápida. Los altos mandos militares saben qué hacer. La reunión termina tan rápida como empezó. Las órdenes descienden por la cadena de mando. Horas después llegarán al mayor Santiago Martín Rivas, jefe operativo del destacamento Colina. La maquinaria ya está en movimiento. A las 6:30 de la tarde del 17 de julio, los jefes de grupo del destacamento Colina reciben el mismo mensaje, corto y urgente. En 30 minutos, jefes de grupo en el Parque de Barranco, Quique. Quique era el alias de Santiago Martín Rivas. El primero en llegar al punto de reunión es Jesús Sosa Saavedra.
El parque está casi vacío. Apenas se sienta a esperar, aparece el coronel Federico Navarro. Navarro no se anda con rodeos. Le dice: hay misión en la Universidad Cantuta. El tío ha ordenado capturar unos angelitos que participaron en lo de Tarata. El tío era Vladimiro Montesinos. Navarro continúa: la información que viene del agente infiltrado en la Universidad, Tena Jacinto, ha confirmado que hoy habrá reunión en una de las residencias. Dicen que van a celebrar el éxito del atentado bajo el pretexto de un cumpleaños. Sosa escucha en silencio, procesa rápido, pero necesita precisión. ¿Y qué hacemos con los detenidos?, pregunta. Navarro le responde: solo se detienen, se interroga y luego para la DINCOTE. La instrucción queda clara, al menos oficialmente. En ese momento aparece Santiago Martín Rivas y el coronel Navarro entrega la hoja con la lista de los estudiantes que deben ser detenidos. Son aproximadamente las 7:30 de la noche en Lima. La Plaza San Martín sigue llena, pero con esa energía extraña que tienen las ciudades después de una tragedia nacional. El atentado de Tarata ocurrió apenas hace un día. Aún así, la vida continúa. Vendedores, taxis, parejas, estudiantes, todo mezclado bajo las luces amarillentas del centro. José Tena Jacinto camina entre la gente con una calma calculada. Ha recibido la orden horas antes a través de un contacto. Plaza San Martín, frente al Cine Metro, reconocimiento Cantuta. No hace falta más detalles. Tena sabe leer entre líneas. Se detiene frente al Cine Metro. La gente entra y sale, ajena a cualquier movimiento de inteligencia. Unos minutos después aparece Jesús Sosa Saavedra, jefe del segundo grupo de operaciones del destacamento Colina. Se acerca, se dan la mano como dos viejos conocidos, pero sin demostrar familiaridad. El intercambio es breve, casi murmurado. ¿Listo? Listo. Esperan juntos cerca de 10 minutos. De pronto, una camioneta doble cabina se detiene frente a ellos. La puerta trasera se abre desde adentro. Ellos suben. Al interior de la camioneta se siente cargado y tenso. Tena reconoce de inmediato al agente Pedro Pretel Damaso, uno de los operativos más temidos del grupo, apodado Chiquito por su imponente presencia. Los demás, 4 hombres, llevan el rostro cubierto y mantienen su equipo táctico preparado. La camioneta avanza por las calles del centro, dando algunas vueltas sin dirección aparente, una maniobra clásica de seguridad para evitar el seguimiento, descartar sospechosos y romper patrones. Tena observa por la ventana. Las luces de los postes se reflejan en los vidrios del vehículo. Todo parece normal afuera. De pronto, la camioneta toma rumbo hacia la avenida Grau. El tráfico es denso, como siempre a esas horas, pero avanza sin problema. Y es ahí cuando Tena lo nota. Delante de la camioneta, marcando el camino, va un autoguía. En el asiento del copiloto, claramente visible a través del parabrisas trasero, está Santiago Martín Rivas, jefe operativo del destacamento Colina. La presencia de Martín Rivas significa que esto ya no es solo un reconocimiento, parece ser algo mayor. Los vehículos doblan hacia el cuartel La Pólvora en el Agustino, un recinto gris, antiguo y silencioso. A las 8:15 de la noche aproximadamente, el auto de adelante se detiene primero. La camioneta lo hace unos metros más atrás. Martín Rivas baja sin mirar. Camina directo hacia la puerta del cuartel. Un centinela lo identifica con un simple gesto y le abre paso. Son casi las 8 de la noche en el cuartel La Pólvora. El teniente Aquilino Portela Núñez inicia su turno de oficial de guardia y debe cubrir 12 horas completas hasta las 8 de la mañana del día siguiente. El día 17 de julio, aproximadamente a las 20 horas, sí, más o menos 20 horas, el mayor jefe de cuartel, que era el mayor Bertetti Carazas, se acerca a la guardia donde yo me encontraba y me dice: teniente Portela, lo voy a relevar del servicio con otro oficial porque usted va a cumplir una comisión de servicio. Me acaba de llamar el comandante Miranda Valareso y me ha dicho que lo vaya relevando, pero él le va a dar a usted los detalles de la comisión de servicio. En esas circunstancias, a los 5 minutos aproximadamente, me llama personalmente el comandante Carlos Miranda Valareso, mi jefe de unidad, y me manifiesta que iba a haber un operativo en la Universidad La Cantuta, que lo había ordenado el general Pérez Documet y que a la vez había ordenado que el suscrito vaya a la universidad
para que se den facilidades a un equipo de inteligencia, que había una relación de personas que se iban a sacar. El teniente Portela sale del cuartel acompañado del mayor Santiago Martín Rivas y ambos se dirigen al auto Volkswagen estacionado frente a la salida. Me llama un centinela y me dice: mi teniente, ha llegado el mayor, lo está buscando. Voy, lo saludo y nos dirigimos, me invita a subir al auto que él tenía. Era auto, camioneta, no lo recuerdo bien, pero era un vehículo. Y yo me siento en la parte posterior, él se sienta también en la parte posterior y había un chofer en la parte de adelante que estaba manejando. Saliendo del cuartel La Pólvora, que está en el Agustino, apenas me ingreso, me dice: teniente, ¿usted por casualidad conoce a esta gente? Y me lee una relación. Yo le dije: no los conozco, mi mayor, pero hay dos nombres que me suenan haberlos escuchado, pero no podría reconocerlos. Yo le digo: conozco a una persona que es un profesor que trabaja en la universidad y él tenía mucho tiempo trabajando ahí. Entonces yo me atreví a consultarle por intermedio del teléfono del mayor Martín Rivas si es que él podía identificar una relación que había y que si podía apoyar en un operativo. Entonces él accedió y bueno, se le recogió posteriormente en la bajada del caracol de la universidad y fue el que ayudó en la identificación de la relación que había. Mientras avanzan por las avenidas desiertas, una segunda camioneta se suma al trayecto. Ha estado recogiendo agentes en distintos puntos de la ciudad. En la segunda camioneta viajan el capitán Pichilingüe, jefe de grupo, y los agentes Jorge Ortiz Mantas, Felipe Sauni Flores, Fernando Leca y Gómez Casanova. Van armados y en silencio. Ya en ruta, cerca del kilómetro 23 de la carretera Ramiro Prialé, Martín Rivas ordena detener los vehículos. La instrucción se reparte ahí a los jefes de grupo en plena carretera oscura. Grupo Supo, asalto. Grupo Sosa, seguridad. Grupo Chucky, cobertura y detenciones. Los agentes perciben que Martín Rivas está tenso. Sosa le pregunta lo básico: mi mayor, tengo entendido que es detención. No trajimos cal ni palas porque el coronel Navarro dijo que no era eliminación. Martín Rivas revienta: aquí mando yo, no el coronel Navarro. El grito retumba en la oscuridad y los hombres guardan silencio. Sosa solo atina a decir: bueno, mi mayor. La discusión termina allí. El recorrido, las paradas y la recolección de personal ha tomado tiempo. Cuando ya están cerca de la universidad son casi las 12 de la noche. A unas cuadras de la entrada, tal como se acordó, el profesor, contacto de Portela, está esperando junto a la pista. El convoy se detiene y el profesor sube al Volkswagen de Martín Rivas. Minutos después llegan a la puerta de la cantuta. Los vehículos se detienen frente a la garita militar. Del auto desciende Portela y Martín Rivas. Al bajar del vehículo, la noche en la cantuta se siente pesada. No hay movimiento en los alrededores, solo la luz débil de los focos que iluminan la entrada peatonal. Martín Rivas se acerca al teniente Aquilino Portela y sin rodeos le pide información sobre la distribución interna del campus. Portela se apoya sobre el capó del Volkswagen y con un bolígrafo dibuja un croquis rápido. Las villas de los estudiantes varones, la villa de las mujeres y el sector donde duermen los profesores. Después del croquis, Portela se dirige caminando hacia la puerta de acceso peatonal. Se identifica con el soldado de guardia y avanza a la garita de control. Dentro hay dos centinelas de turno. Portela les pide que llamen al teniente Velarde Estete. Velarde es el jefe de la base acantonada del ejército dentro de la cantuta. Uno de los soldados acata la orden y va en busca de Velarde. Doctor, el 17 de junio, yo al término de mi servicio, me relevo con el oficial Arcos, y me dirijo a la zona de carpas a descansar. En eso había un soldado que venía gritando: mi teniente Velarde, mi teniente Velarde. Y el soldado le digo: ¿qué pasa, hijo? Mi teniente, ha venido el teniente Portela, está afuera con gente del ejército. Me ha mandado el suboficial Uceda a pasarle la voz. Yo estoy como guía personal de ejército, me uniformé y habría demorado de 5 a 10 minutos al llegar a la puerta. Mientras el teniente Aquilino Portela gestiona el ingreso de la garita, las dos camionetas permanecen estacionadas a oscuras, unos cuantos metros más atrás, con los motores apagados y adentro los agentes de destacamento Colina esperando una orden que todavía no llega.
En la segunda camioneta, Felipe Sauni Flores rompe el silencio. Mi capitán, ¿qué vamos a hacer exactamente? El capitán Pichilingue está en la cabina con los brazos cruzados. Responde sin levantar la voz. Reconocimiento, nada más por ahora, y si hay detenidos, los llevamos a la DINCOTE. Esa explicación es suficiente para los agentes. Todos saben trabajar así. Órdenes parciales, misiones que se aclaran en el camino y decisiones que se ejecutan en minutos. Se ajustan el pasamontaña, revisan sus armas cortas, las linternas y los guantes. Todos están de civil. En la otra camioneta, donde está Tena, Sosa y Pretel, el ambiente es similar. Nadie ha hablado más de lo necesario. La hora avanza. 1 de la mañana, 1:20, 1:40. Cada minuto que pasa en silencio dentro de esos vehículos pesa el doble. Casi a las 2 de la mañana, finalmente ven a Portela regresar desde la garita. Camina rápido y va directo al Volkswagen donde espera a Santiago Martín Rivas. Portela se acerca a la ventana y en voz baja informa: mi mayor, todo está coordinado, tenemos luz verde para ingresar. Martín Rivas asiente. En segundo los motores se encienden y las camionetas se alinean detrás del Volkswagen. La tranquera está abierta y el destacamento Colina está listo para entrar. El día de los hechos, doctor, yo al llegar a esta garita me encuentro con el suboficial Arcos. Le pregunto dónde está el teniente Portela. El suboficial Arcos me da cuenta, el teniente Portela ya ha ingresado. Yo le llamo la atención, ¿por qué ha ingresado? Yo tengo que autorizar. Los vehículos avanzan lentamente por el camino interior que conduce a la Villa de los Barones, que son 3 pabellones oscuros, silenciosos y apenas iluminados por los postes del campus. Me voy con el soldado a la puerta principal. Yo acá en la parte de acá lo veo que los vehículos de ese grupo que había ido a la Cantuta ya habían ingresado para el lado más o menos como quien se iba al pabellón de Barones. A esa hora todo parece detenido en el tiempo. El Volkswagen se estaciona primero, de él baja Santiago Martín Rivas, el teniente Aquilino Portela y el profesor que servirá como identificador. El profesor viste un buzo deportivo y le han dado un pasamontaña para proteger su identidad. Respira agitado, no está acostumbrado a estas misiones. Detrás del Volkswagen llegan las 2 camionetas. Se detienen sin ruido, la puerta se abre casi al mismo tiempo. Los agentes del destacamento descienden rápido, con movimientos precisos, entrenados para operar en silencio. Entre ellos está José Tena Jacinto, el infiltrado. Sabe exactamente por qué lo han llamado. Martín Rivas se acerca a él y sin perder tiempo le dice: ahorita escribe una lista de los tocos que ya identificaste. Tena asiente, saca un pequeño cuaderno y lapicero. Apoyado sobre la carrocería fría de la camioneta, empieza a escribir a mano, rápido pero seguro, 6 o 7 nombres tal vez. Lo que su red de informantes ha señalado durante meses, los que según inteligencia podrían tener vínculos con Sendero, el MRTA o actividades sospechosas dentro del campus. Entre esos nombres que escribe el agente Tena aparece Bertila Lozano Torres. Para Tena, ella no es desconocida, varios estudiantes la han mencionado, pues siempre andaba con el grupo que golpeó a la gente Hinojosa días antes cuando intentó fotografiar el campus. Posible y probablemente era agente Sendero. Pero dentro de ellos, los que yo tengo identificado era al profesor Hugo Muñoz Sánchez y a Bertila Lozano, a la cual se le encuentra el día de la detención se le encuentra una carta de sujeción al partido. Otro nombre que escribe es el del profesor Hugo Muñoz Sánchez. Según los informes previos de la red de Tena, Muñoz simpatizaba con el partido y participaba en actividades consideradas políticas dentro de la universidad. Tena escribe sin levantar la cabeza. Martín Rivas observa la lista formarse en tiempo real y también tiene en la mano la lista proporcionada por el CIE. Detrás de ellos, los agentes se preparan para entrar a los dormitorios. Adelante va Chiquito Pretel. Con su 1,89 m es imponente incluso en la oscuridad. Es el primero en llegar a la puerta del pabellón de varones. Golpea con fuerza y nada. Golpea otra vez, pero la puerta se resiste. Los estudiantes, quizás alertas por los hechos de esa semana o simplemente por seguridad, han colocado un ropero como tranquera. Pretel retrocede medio paso, toma aire y lanza una patada que retumba en toda la villa. El ropero cede y la puerta se descuadra, pero está abierta. El grupo de Chucky Aguirre entra de inmediato con las linternas encendidas. En medio del caos, uno a uno los estudiantes son bajados de los camarotes. Algunos confundidos y otros temblando. Los forman en el centro del dormitorio. La tensión y las órdenes llenan el espacio reducido. Entonces, la orden de Martín Rivas es clara. Canten su nombre, uno por uno. Los estudiantes obedecen. Temblando dicen su nombre completo. Y el profesor, el contacto de Portela, confirma o descarta cada uno.
Martín Rivas revisa su propia lista, la que tiene los nombres escritos por Tena y la que venía impresa desde el servicio de inteligencia. Cuando un nombre coincide, los separan de manera brusca. Los que han sido identificados son sacados al pasto, donde los inmovilizan, uno por uno bajo la luz fría de la madrugada. Algunos lloran y otros intentan explicar algo, pero son callados rápidamente. Otros solamente miran al piso sin entender lo que está pasando. El grupo se desplaza por el camino interno, pasan frente a la capilla donde está la base acantonada, pero ningún soldado sale. La puerta del pabellón de mujeres se abre igual que la anterior, una patada de pretel que despierta a todas. Estallan los gritos y la confusión. Las estudiantes se cubren el cuerpo como pueden, algunas lloran y otras se quedan paralizadas. Y de nuevo el profesor confirma cada nombre desde atrás con la voz quebrada. 3 mujeres son seleccionadas, entre ellas Norma Espinosa Ochoa. La sacan del dormitorio y la llevan hacia las camionetas. Norma había estado en silencio, aturdida, como si su mente no terminara de aceptar lo que estaba viviendo. Pero cuando está por subir al vehículo, rompe en un grito desesperado. Entonces, ya le habían sacado a Dora, Bertila, y yo salió tercera. Yo lloraba y gritaba que conmigo no era, que yo no era, y yo lloraba, ¿no? Suponía yo que buscarían a alguien, pues yo nunca he estado en ningún partido político, ni en los partidos que tenía la misma universidad, ni nada. Y nunca participé de muchas actividades propias de los alumnos que nosotros le decíamos los tucos, ¿no? Se refiere a los grupos conocidos dentro de la universidad como los tucos de Sendero Luminoso y los martacos del MRTA. Norma es la única que grita, la única que protesta, la única que intenta explicar algo, y ese grito le salva la vida. Porque Tena Jacinto, que está a unos metros, escucha el nombre, mira a la joven y comprueba algo. Él nunca la puso en su lista. De inmediato grita: ¿qué pasa? Bajen a la morena, ella no es. Bajen a la morena, se han equivocado, carajo, ya no es, que no sé qué cosa. X lisuras que hablan, bueno, los militares, ¿no? Me bajaron y me llevaron casi cerca a la piscina. Mientras en la Villa de las Mujeres continúa el reconocimiento, un pequeño grupo de 3 agentes, entre ellos el teniente Aquilino Portela, se separa del resto y avanza hacia la Villa de los Profesores. No hay acceso vehicular. El camino es estrecho, flanqueado por jardines oscuros y pasillos silenciosos. Solo se escucha el roce de las botas sobre el cemento. Llegan a la puerta, no hay tranquera, ni candado, ni resistencia. Entonces empujan y entran. La voz de uno de los agentes corta la quietud. «¡Profesor Hugo! ¡Hugo Muñoz!». Hugo Muñoz Sánchez, uno de los docentes más respetados por los estudiantes y criticado por los militares por defenderlos en discusiones internas, sale confundido, en pijamas y con las manos temblando. No tiene tiempo de preguntar nada, le atan las manos, le tapan la cabeza con una tela y lo conducen por el pasillo sin darle oportunidad de hablar. Para cuando los 3 agentes vuelven a la puerta peatonal, los 3 vehículos del operativo ya están allí, con los motores encendidos, esperando únicamente esa pieza final. El operativo dentro del campus ha durado más de 1 hora, y con ellos se llevaron a Bertila Lozano Torres, Dora Ollague Fierro, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas, Heráclite Pablo Mesa, Robert Edgar Teodoro Espinosa, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Amaro Cóndor y Juan Gabriel Mariños Figueroa. Los agentes suben al profesor a la tolva de una camioneta y el convoy parte rumbo a Lima por la carretera Ramiro Prialé. Según las órdenes oficiales, la siguiente parada debería ser la de Incote. Y pido hablar con el mayor Martín para que me diga cuánto personal se está llevando. A mí se me estoy llevando a 9. Después de eso, subieron a sus vehículos y se retiraron, doctor, con rumbo. No sé a dónde serían porque no me dijeron absolutamente nada. Han pasado 30 minutos desde que dejaron la cantuta. En la segunda camioneta, Chucky Aguirre recibe un mensaje por radio. La voz es reconocible, seca y autoritaria. «Chucky, hay que bajar para interrogar a la gente». Es Martín Rivas. El convoy se detiene a un lado de la carretera. En plena oscuridad, Chucky baja y camina hacia el autoguía. Intercambian palabras tensas, no coinciden, no se ponen de acuerdo. Chucky regresa molesto a su camioneta. «Solo sigan al autoguía», dice al conductor. Mientras tanto, en el vehículo de adelante, Martín Rivas luce incómodo. Se mueve en el asiento, respira agitado. La noche no está saliendo como él esperaba. En ese momento suena su celular, contesta. La voz al otro lado es inconfundible. El abuelo, el apodo que usaban para el general Nicolás de Bari Hermosa Ríos, uno de los hombres más poderosos de la estructura militar.
El abuelo ordena: esos detenidos deben ir a la Dincote. Martin aprieta la mandíbula, mira hacia la tolva donde están los estudiantes y el profesor y responde casi escupiendo las palabras. El autoguía avanza por la carretera Ramiro Prialé, dando vueltas sin rumbo fijo. Martin Rivas mira por la ventana buscando algo, un punto exacto o un lugar sin luces, pero no lo encuentra. Entonces ordena: detén el carro ahí, cerca del campo de tiro. La oscuridad es absoluta. Los vehículos se detienen a un lado de la carretera. Serían entre las 4 y las 4:30 de la mañana. Los agentes se mueven con la precisión de quienes han repetido el procedimiento demasiadas veces. Felipe Saugni, uno de los hombres más cercanos a Martin, sube a un pequeño montículo. Desde allí vigila la zona. Busca movimientos, sombras, algo que delate presencia ajena, pero no encuentra nada. En la segunda camioneta, Pretel y su grupo bajan a los estudiantes, los empujan hacia la oscuridad, en fila, alejándolos de la carretera y guiándolos hacia el interior del campo de tiro de la Policía Nacional. Más adentro, el agente Jorge Ortiz Mantas, parte del equipo de resguardo, se ubica a pocos metros de donde se colocan a los detenidos. A pesar de la penumbra, reconoce siluetas familiares: Jesús Sosa Saavedra, jefe de grupo, Chucky Aguirre moviéndose en silencio y la figura imponente de Chiquito Pretel. Mientras tanto, cerca de las camionetas, Saugni observa a Martin Rivas. Lo conoce desde hace años cuando trabajaban juntos en el grupo de inteligencia denominado Scorpio, y sabe reconocer cuando algo no encaja en su comportamiento. Martin está inquieto, camina, aprieta el celular, mira el campo de tiro y respira acelerado. Entonces suena el teléfono. Saugni no reconoce la voz al otro lado, pero sí escucha la respuesta de Martin repetida 2 veces, casi mecánicamente. Ya están con San Pedro, y cuelga sin decir más. Acto seguido, Martin camina hacia la oscuridad, siguiendo el mismo sendero por donde llevaron a los estudiantes. Saugni lo pierde de vista entre los matorrales. Martin llega al punto exacto donde los detenidos permanecen retenidos, sin posibilidad de moverse, con los rostros cubiertos y rodeados por 3 agentes que esperan una orden. El mayor se detiene frente a ellos, da vueltas, les pregunta algo, pero nadie responde. Ortiz Mantas, desde su posición de resguardo, distingue claramente las sombras: Sosa Saavedra, Chucky Aguirre, Pretel y el mayor Martin. Martin dice algo que Ortiz no alcanza a oír. Lo que ocurre después es inmediato y silencioso. A partir de ese momento, el destino de los detenidos queda sellado. Años más tarde, ante los tribunales, Jorge Ortiz Mantas declararía que Martin Rivas, Chiquito Pretel y Chucky Aguirre estuvieron directamente involucrados con el desenlace fatal de los estudiantes y que Sosa Saavedra habría tenido participación en el destino final del profesor. Cerca de la carretera, Felipe Saugni y José Tena Jacinto escuchan sonidos que confirman que el operativo ha tomado un rumbo fatal. Para oídos entrenados, no hay duda de lo que están escuchando. 45 minutos después, el grupo regresa a las camionetas, suben rápido y cierran las puertas. Las noticias de la incursión en la cantuta corren como pólvoras desde el primer rayo de luz. Los estudiantes que despertaron en los dormitorios o los que lograron escapar del caos de la madrugada cuentan lo que vieron: las camionetas, los hombres no identificados, el caos de la madrugada y los compañeros cuyo paradero era incierto. En cuestión de horas, el rumor ya no es solo rumor, es un hecho. Numerosos estudiantes vinculados con SL o el MRTA no vuelven a las aulas. Muchos recogen sus cosas y abandonan el campus sin mirar atrás. Algunos dejan de presentarse durante días, otros se refugian en casas ajenas, temiendo ser los siguientes. Y la noticia no queda solo en la cantuta. Llega a San Marcos, a la Uni, a Villarreal, a Agraria, a todas las universidades estatales que vivían bajo sospecha. Los agentes infiltrados, los del Plan Narval, mandan el mismo mensaje a los superiores. Los activistas se han ido, los tucos no están en el campus, los martacos han salido, hay aulas vacías. Los índices de actividad política bajan de golpe. El miedo funciona como una barrera invisible. A las 8 de la mañana, Martin, Pichilingüe, Sosa se encuentran en Compranza, la empresa fachada del Grupo Colina. Se saludan con rigidez, cierran la puerta y se sientan. Han pasado el informe a los altos mandos. La respuesta ha sido rápida. Todo conforme, pero no del todo. Esa frase, ambigua y presionante, los deja inquietos. Martin no puede concentrarse. Tiene una sola idea rondándole la mente. Los restos no han sido cubiertos adecuadamente. Era evidente que el lugar no había sido manejado con discreción. Alguien podría encontrarlos.
Sosa intenta tranquilizarlo, le dice que manden a 2 agentes a revisar, solo para ver cómo quedó el terreno, pero finalmente es el mismo Sosa Saavedra quien decide ir, se lleva a otro agente y vuelve al campo de tiro. Cuando llegan, la escena confirma lo peor. Había evidencia a la vista de que allí había ocurrido algo grave y la zona mostraba alteraciones recientes que delataban el punto. Llaman a Martin de inmediato, mi mayor, se ve todo. Horas después, Martin entrega a Rivero Lasso 6 identificaciones como prueba de lo ocurrido. Esto desconcierta un poco a Sosa. Él tenía 10 identificaciones correspondientes a las 10 personas llevadas. Al mismo tiempo, el diario La República ya reporta la desaparición de 9 estudiantes y un profesor. La presión comienza a subir. En la Universidad La Cantuta, el rector publica un comunicado exigiendo a las Fuerzas Armadas aclarar dónde están los estudiantes y el docente. Pide que sean devueltos o que al menos permitan a las familias verlos. Ese mismo día empieza a circular rumores sobre la aparición de un funcionario de la propia universidad en el operativo. Pocas horas después, el profesor que participó en la identificación deja de presentarse en la universidad. No vuelve a dictar clases ni se sabe noticias de él dentro del campus. Ese mismo 18 de julio, cuando cae la tarde, la preocupación de Martin se convierte en obsesión. Los restos habían sido ocultados de manera muy superficial. Ordena enviar un pequeño equipo para verificar el lugar del entierro. Entre ellos está Ángel Felipe Saúñi, quien años después declararía que lo primero que hicieron fue trasladar los restos unos metros más allá hacia la falda de un cerro, donde la tierra era más blanda y más seguro. Los reubican en una zona menos visible, donde aplican métodos para impedir que el lugar fuera detectado. En los días siguientes, las familias presentan los primeros habeas corpus, exigiendo que el ejército y la policía informen dónde están los estudiantes y el profesor. Nadie sospecha aún la verdad, nadie imagina el desenlace fatal que ya había ocurrido. La respuesta oficial es el silencio. Tras lo ocurrido aquella madrugada, el general Luis Pérez Document, responsable del Comando Político Militar de Lima, recibe una llamada del general Julio Salazar Monroe y luego de Juan Rivero Lasso, jefes de inteligencia del ejército. El objetivo, influir en la declaración de Aquilino Portela en caso de que se abran investigaciones. Pérez Document se niega. Que Rivero Lasso se encargue, su gente es responsable, dice. Envían a Portela a la DINTE para que sean los mandos de inteligencia quienes resuelvan la situación. No piensa cubrir lo que no salió de su unidad. La decisión provoca la ira del general Nicolás Hermosa Ríos, jefe del Comando Conjunto. Lo recrimina por falta de colaboración. Es la primera grieta visible en una estructura que hasta entonces parecía indestructible. 4 días después del operativo, ante la presión mediática, política y familiar, la preocupación de Martín Rivas se hizo una obsesión. La evidencia del crimen era demasiado superficial. Ordena enviar un equipo del destacamento Colina para eliminar cualquier rastro. Ese intento de encubrimiento final está plenamente documentado. Un grupo aproximado de 8 agentes regresó al lugar, recuperó los restos y los trasladó a la quebrada de Cieneguilla, ocultándolos en varios puntos separados. Lo que los agentes no sabían eran que sus movimientos nocturnos estaban siendo observados esa noche desde lo alto de un cerro, justo a Arizapana. Un reciclador de la zona fue testigo silencioso de la operación. Años después, el testimonio clave de Arizapana, sumado a los informes forenses, los restos hallados y las confesiones posteriores, marcaría el principio del fin del sistema de encubrimiento que protegió durante años a Fujimori, Montesinos y Hermosa Ríos. Pero esa ya es otra historia. El caso La Cantuta es una herida abierta que atraviesa al país en 2 direcciones opuestas. Por un lado están quienes ven lo ocurrido como un acto atroz, una violación directa a los derechos humanos, una demostración de lo que ocurre cuando el Estado se siente por encima de la ley. Para ellos no hay ambigüedad, no se puede combatir el terror con más terror, pero del otro lado hay un grupo, especialmente quienes vivieron en los años más oscuros del conflicto, que dicen, gracias, Grupo Colina. Son personas que perdieron familiares por los atentados, que vivieron con cochebombas, que no podían salir de noche, que sintieron que el Estado se desmoronaba. Para ellos, los operativos fueron una respuesta tan brutal como el contexto que enfrentaban. Entre ambas orillas hay un territorio complejo, donde no caben respuestas simples. Allí están las familias que llevan más de 30 años buscando justicia, cargando fotografías y un duelo que nunca tuvo un cuerpo entero que abrazar. Para ellos, no hay guerra que justifique que sus hijos hayan sido arrancados de madrugada y ocultados en fosas clandestinas. Allí también están los integrantes del Grupo Colina, hombres que siempre repiten lo mismo, que cumplían órdenes, que
que actuaban dentro de una organización vertical y que en el mundo militar la línea entre la desobediencia y la traición es muy delgada. Y allí está la sociedad, atrapada entre esas dos verdades que parecen irreconciliables. La historia del caso Cantuta no nos da respuestas fáciles, sino la obligación de recordar el costo humano de la guerra interna, recordatorio de que la verdad, por dolorosa que sea, es la única base para construir la memoria y la justicia. ¿Y tú, qué opinas?